Espíritu Santo seamos guiados a través de las Sagradas Escrituras, que la palabra que esta mañana tienes para nosotros podamos vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en este precioso libro de los Proverbios. En su capítulo 22 hay un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, pero igual de importante para nosotros como padres. Proverbios 22, versículo 6. Y vamos a hacer una lectura unida cuando tengamos lista esta parte de la escritura. Vamos a poner de pie y vamos a dar gloria a Dios para que podamos identificar que ya tenemos todos esta lectura y que la vamos a hacer unidos para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora escuchen, hermano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es. Bueno, en esta mañana tenemos un gran propósito para cada uno de nosotros, que es que nosotros como padres de familia podamos considerar y conocer que tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios, que es la de educar a nuestros hijos. Educarlos para lograr los propósitos, no el propósito que yo tengo como padre para mí, sino el propósito que tiene Dios para nuestros hijos. Así como nos habla el profeta Jeremías y nos dice que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros desde antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Quiere decir que ya cuando somos formados y tenemos la vida que el Señor nos da, ya tenemos un propósito de vida, y eso lo debemos de saber y conocer para que la educación que nosotros le demos, la instrucción que nos dice la palabra del Señor que debemos de darle como padres, esté dirigida al propósito de Dios y que se cumpla ese propósito para la gloria de su nombre. Hay mucho acerca, hay escrito acerca de lo que es la educación de los hijos, y uno de los modelos muy hermosos que nos da la palabra del Señor y que es real para lo que es la familia hebrea. Para los hebreos es muy importante la familia, la educación, de tal manera que hay un libro que se titula Vida Diaria en los Tiempos Bíblicos, y nos menciona el autor que la pareja hebrea al casarse, pues ya iba con ese propósito, hermanos, de procrear a sus hijos, hermanos, y guiarlos en el camino del Señor. De guiarlos en el camino del Señor, y el papel del padre de familia era muy importante, porque él era el responsable de esa educación, como lo vamos a ver a través de cada uno de los aspectos que consideraremos en esta mañana. Sin embargo, también veremos cómo la pareja, los padres de familia, tanto el padre como de la madre, influían, estaban incluidos, participaban de esta educación para los hijos. Vamos a ver, hermanos, algunos puntos, y el primero de ellos hablaremos de la responsabilidad de los padres. Esa responsabilidad que se tiene es una obligación que tenemos como padres de familia para cumplir con la educación de nuestros hijos y desarrollar en ellos las capacidades necesarias para la vida, pero no solo enfocada a esta vida, a una vida terrenal, sino a una vida eterna. Por lo tanto, todo lo que tenemos que trabajar y desarrollar en nuestros hijos son capacidades tanto morales
como intelectuales también, a través de lo que es la educación formal, pero sobre todo, hermanos, todo lo que necesitan en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual. Tenemos que entonces que considerar que tenemos que ver esa situación respecto a nuestros hijos, y dentro de esta responsabilidad que tenemos como padres está la de enseñar, que es otorgar ese conocimiento, el cual debe de ser aprendido por nuestros hijos. Vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios, y este hermoso versículo de Deuteronomio 6, de los versículos 4 al 9, vamos a considerar la palabra. Si usted lo puede identificar o aparece ahí en la pantalla, lo puede leer, hermanos, para que podamos ¿qué nos dice esta cita bíblica? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como apuntadas entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que dice aquí esta parte de la escritura, algo importante. Esta palabra, ¿dónde debe de estar primero? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Quiere decir que para poder expresar, enseñar esta palabra de Dios a nuestros hijos, ellos deben de ver primero que es una palabra y una enseñanza real, principalmente nosotros. Ya no en esas tablas que el pueblo israelita conocía, decía, bueno, es que estaban en las tablas, está escrita en las tablas de la ley. No, ahora tendría que ser considerada, hacerla nuestra. Por eso está mencionando que deben de estar en el corazón, y entonces podían ser repetidas a nuestros hijos en todo momento, hermanos, en todo momento, al andar en el camino, al levantarse, al acostarse, en todo momento tendríamos que estar repitiendo esta palabra. Pero no solo en el sentido de, podríamos decir, a ver, nos vamos a sentar y vamos a escuchar la palabra de Dios. En esa vida cotidiana, en todo momento, cuando nosotros compartimos esas experiencias de vida que son principalmente para nosotros, ese testimonio, esa palabra viva, entonces vamos a poder expresarla de una manera cotidiana, natural, de una forma en que nuestros hijos la van a aprender, como todas las cosas que aprenden nuestros hijos. Usted se da cuenta, nunca le decimos a nuestros hijos, a ver, el día de hoy vamos a aprender el hábito de la limpieza, y por la tarde, según el horario, vamos a aprender cómo mantener la casa en orden, y por la noche vamos a hacer un repaso. No hacemos eso. De una manera natural, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos todas las cosas que tienen que ver con la forma de vida que la familia mantiene. Y en este aspecto, la vida espiritual, el aspecto espiritual, tiene mucho que ver con esa vida diaria, esa vida continua, las repetirás a tus hijos en todo momento. Deuteronomio 4, 5 al 6 y el versículo 9, si alguien quiere dar lectura. Aparece ahí, podemos leerlo, hermanos. Mirad yo, como os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos
están los decretos y los estatutos que Jehová ha determinado para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, tenía muy claro la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. Y de ahí se derivaban todas las cosas. En casa, los hijos aprendían el rol de padre, las mujercitas eran enseñadas por sus madres también a todas las cosas que tenían que ver con el rol de mujer, de futura esposa. Sin embargo, la palabra de Dios estaba dentro de cada uno de esos aspectos. Para ellos, aún el poder ser unas madres amorosas, lo tenían considerado. Por eso la palabra de Dios nos enseña y les da ese consejo a las mujeres mayores y les dice que ellas tendrían que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué importante es entonces que nosotros como pueblo de Dios podamos considerar que la palabra de Dios debe de estar incluida en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos. Otro de los puntos es la crianza, el criar a nuestros hijos. Y eso implica dar los cuidados necesarios para ese desarrollo. Creo que las madres sabemos perfectamente el significado de la crianza, sobre todo cuando están en la etapa de bebés. Tenemos que cuidarlos, atenderlos, tenemos que cuidar ese desarrollo y estamos al pendiente de cómo van creciendo, qué habilidades van adquiriendo, cómo se va desarrollando. Estamos al pendiente de vacunas, de médicos y bueno, la etapa de la crianza es una etapa muy hermosa, pero también muy cansada. ¿O no, hermanas? ¿O no? Sí, ¿verdad? Es muy importante. Pero, ¿cómo debe de ser ese cuidado? Dice la epístola a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 4, que debemos criarnos en disciplina y amonestación del Señor. Por ahí a veces se menciona esta frase y dicen, es que nadie nos enseña a ser padres. Pues a lo mejor, ahora ya hay muchas cosas, gracias a Dios, le comentamos a todo lo que son las generaciones actuales, le decimos, es que ahora ya hay mucha información. Ahora si no tienen tiempo de ir a una biblioteca, se pueden meter a internet y ahí hay muchísima información, nada más que debemos de tener cuidado de qué tipo de información nosotros consideramos. Sin embargo, ahora ya hay talleres para padres, escuelas para padres, en la educación formal, que es primaria, secundaria, y aún, hermanos, a mí me sorprendía que a nivel ya universitario, por ejemplo el Politécnico, tienen reuniones con los padres de familia. Y alguien decía, no, pero ¿cómo si ya son jóvenes que están en la universidad? Ya no necesitan que el papá, que la mamá esté al pendiente de ellos. Y el rector menciona y decía, no, pues es que ahora es cuando mayor atención deben tener. Entonces, aún a niveles ya de una licenciatura, es muy importante el acompañamiento de los padres de familia. Entonces, ese cuidado, esa disciplina que deben aprender, parte, hermanos, no solo hasta que nuestros hijos lleguen a la escuela. En la escuela solamente se les proporciona información, se les enseña. Aún puede enseñárseles ética, valores. Sin embargo, la educación plena y real, ¿en dónde la tienen? En el hogar. En el hogar. Y los primeros en proporcionar esa educación somos nosotros, como padres. Entonces, sí tenemos una base que seguir. Sí tenemos un manual. Sí se nos enseña a ser padres. Y eso lo aprendemos a través de las Sagradas Escrituras. Lo único que tenemos que hacer es también nosotros estudiar, aprender, conocer de la palabra y proponer en nuestro corazón llevarla a cabo y ponerla por obra. Entonces, esa disciplina y amonestación del Señor, aunque son temas que se considerarán más adelante,
La disciplina a veces la entendemos como que solamente son regaños, amonestaciones. Y no, la disciplina es enseñar a nuestros hijos a seguir y obedecer las normas establecidas. Primeramente, nuestra norma de fe, que es la palabra del Señor. Pero también las normas que rigen a nuestra familia. Aunque no tengamos ahí un cartel en el hogar, ¿verdad?, con todos las 10 reglas básicas de la familia Fernández, a lo mejor no la tenemos enmarcada ahí en un cuadro, pero sabemos perfectamente cuáles son las normas que rigen a nuestra familia. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Tu tarea principal es, ¿qué? Estudiar, le decimos, cuando son pequeños. Y después, pues, ayudar en la casa. Pero no solo se refiere al trabajo, también se habla del respeto a los padres. También se habla de los valores que existen, de las normas que rigen a nuestra familia. Pero esas normas familiares deben estar fundamentadas en las normas que establece la palabra de Dios. Eso es importante considerar. A veces, hermanos, como padres, qué bueno fuera que fuésemos perfectos, ¿verdad? Eso no existe. Muchas veces aprendemos aún del error, de los errores se aprende. Sin embargo, con nuestros hijos, con su educación, no podemos estar constantemente aprendiendo del error, del ensayo y el error. A ver cómo me sale esto, voy a implementar esta actividad o este valor o esta actitud que debe de estar en mis hijos. Por eso nos tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Y nos dice que esa disciplina, esas normas, deben ser las que dice la palabra. Y aún la amonestación, en algunos otros temas hemos considerado acerca de lo que es esa amonestación, el llamar la atención, el dar el consejo adecuado, y el Señor lo hace siempre con amor. Cuando llega un momento de tener que corregir a como dice las Sagradas Escrituras, a un compara, lo que se corrige con vara es la rebeldía. Si usted considera la palabra de Dios con esos versículos que tienen una relación a la amonestación, a un compara, hermano, se refiere a lo que es la rebeldía. Y la rebeldía implica estar cometiendo esa misma indisciplina o ese mismo desobediencia constantemente, a pesar de haber recibido el consejo y la llamada de atención. Entonces nosotros debemos de ver que todo lo que hagamos, hermanos, en el hogar, no debe de ser de acuerdo ni aún como nosotros fuimos educados. Aún no. Porque ¿cuántos de nosotros, sus padres, no conocían las Sagradas Escrituras? Y fuimos educados de acuerdo a lo que ellos consideraban que era correcto. Pero ahora nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Dentro de ese punto también está el amor que debemos de expresar a nuestros hijos. Algo que me gusta muchísimo, hermanos, y vamos a considerarlo ahí en el libro de Éxodo, en su capítulo número 2, en el versículo 2. La que consiguió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿De quién estamos hablando ahí la palabra de Dios? Está hablando de la mamá de Moisés. En ese tiempo que ellos estuvieron de esclavos en Egipto, de pronto cuando empezó a crecer mucho la población, dijeron, no, ¿cómo se reproducen estos hebreos? No vaya a ser que cuando venga el enemigo ellos se unan a nuestros enemigos y entonces nos van a vencer. Y entonces Faraón da una orden de matar a todos los varones.
Pero aquí dice la Escritura que su madre lo vio hermoso. Pero va más allá de contemplar una hermosura física. Ya para que esta Jocabed pudiera arriesgarse a ir en contra de la orden de Faraón, también, hermano, fue algo que fue influido por Dios mismo. Debemos de ver todas las cosas hermosas que tienen nuestros hijos, ver lo mejor de ellos. Entendemos que nuestros hijos igual no son perfectos, no existe la perfección aquí en la tierra, hermanos. Nuestros hijos tienen que ir desarrollando todas esas virtudes y tienen que ir siendo desarrolladas por nosotros mismos. Sin embargo, tenemos que ver todo lo que ellos pueden lograr. Por eso mencionaba el versículo de Jeremías. Dice que hemos sido ya determinados por un propósito en la vida y un propósito en Dios principalmente. ¿Cuántos podemos ver en nuestros hijos cuando son pequeños? Podemos ver un futuro siervo de Dios, un predicador, un evangelista, un maestro de escuela dominical, algo que Dios tiene preparado, un ministerio que Dios tiene preparado para él. Entonces debemos de considerar que esa hermosura, esa belleza es todo lo que Dios puede lograr en esa vida, pero nos ha sido delegada para nosotros. Dice la Escritura que herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Entonces el Señor ha puesto en nuestras manos, como también lo menciona el himno, son joyas preciosas, pero que solo se nos han sido otorgadas por un tiempo. Y a veces olvidamos que ese tiempo es muy corto. Se nos va la vida en 2 por 3. Y llega el momento en que decimos, es que hubiera hecho, hubiera actuado, les hubiera enseñado, los hubiera guiado. Pero hoy en esta mañana estamos aquí para escuchar lo que Dios quiere que podamos y que debemos hacer con nuestros hijos. Y aún los jóvenes que se encuentran en esta mañana en el santuario, ellos van a llegar a ser padres. Los que, gracias a Dios, ahora ya somos abuelos, también participamos en el consejo. Qué bonita oportunidad. Alguna vez decían que los abuelos aman más a los nietos que a los hijos. Y alguien me preguntaba eso, y me decía, pues yo amo mucho a mi nieta, pero mis hijos son mi responsabilidad. Y creo, hermanas, que ahora tenemos esa hermosa oportunidad de poder, hermanos, enseñar a nuestros hijos a criar a sus propios hijos. Algo que tal vez no tuvimos un tiempo. Tal vez antes no teníamos el tiempo que ahora se tiene. Pero la palabra de Dios nos enseña que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y debemos de aprovechar. Y aún ahora fuera de tiempo. No podemos decir, es que ya están grandes y ya no tienen remedio. No, hermanos. Sí hay remedio, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual es enviada. Y tenemos que amarles, hermanos. Cuando hablaba de la crianza, yo sé que es difícil, es compleja, pero el amor es fundamental en la vida de nuestros hijos. Entonaban el canto los niños y decían que Dios es amor. La Biblia lo dice. Pablo lo repite. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando queremos enseñar a nuestros hijos respecto a lo que es la obediencia a Jehová, el amor a Dios, el poner a Dios por sobre todas las cosas, si nosotros no lo hacemos con amor, no hacemos todo lo que emprendamos en nuestra casa, la enseñanza de
el valor del amor de Dios en su vida? ¿Cómo mostrarnos el amor hacia nuestros hijos? ¿Usted conoce los lenguajes del amor? Tenemos que hablarles con palabras asertivas, con cosas positivas, con cosas buenas, resaltando sus virtudes más que sus defectos. Tenemos que tomarnos ese tiempo y brindarles a ellos ese tiempo de calidad que se merecen. Vivimos una vida muy acelerada. Todos los que salen a trabajar, hermanos, invierten muchísimo tiempo en el transporte, en trasladarse de un lugar a otro. Pero qué maravilloso es llegar a casa y tomarnos unos 10, 15, 20 minutos, un cafecito con nuestros hijos, con nuestra esposa. Ese tiempo de calidad es que estamos mostrando amor a nuestros hijos. El detallito, el servicio. Cuando nuestros hijos vean, hermano, no considerar que los hijos son para nuestra vejez, van a atendernos y van a cuidarnos. No. Nuestros hijos son para poderlos criar y educar en el camino del Señor. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer, actitudes de servicio, hacerlo con amor para ellos. Y algo muy importante, hermano, que debemos evitar es hacer comparaciones. El poder, es que tu hermano es más estudioso que tú. No es que tu hermana es más obediente. ¿Se imagina lo que sembramos en el corazón de nuestros pequeños, de nuestros hijos? El amor, dice la Escritura, cubre multitud de faltas. Algunas versiones dicen pecado, otros dicen faltas. ¿Cuánta imperfección cubre el amor de Dios para con nosotros? ¿Usted cree que Dios nos ve con amor? Sí. Yo creo que si no fuera por eso, hermano, no estaríamos ni siquiera aquí. Pero el amor de Dios es tan grande, dice el apóstol, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces nosotros debemos de tener esa actitud hacia nuestros hijos, de amarles, hermano, de amarles a pesar de cualquier cosa. Claro que debemos guiarles y exhortarles y aconsejar, pero siempre debe ser con amor hacia nuestros hijos, porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que ejercer la disciplina, y la disciplina implica enseñarles a obedecer, Cuando la palabra de Dios nos dice que desde la niñez, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Ahí el papel de su madre y de su abuela fue muy importante. Las mujeres, hermanas, tenemos una influencia positiva o negativa en la familia. Usted podrá decidir qué tipo de influencia quiere ejercer en el hogar. Pero en el caso de Timoteo, él desde pequeño aprendió acerca de la palabra de Dios. Desde la niñez. Todas las cosas, los hábitos, todas las cosas que aprendemos deben de ser a partir de la infancia, porque a lo largo de los años se van fortaleciendo en nuestra vida. El amar, el ser obediente, el ser respetuoso, se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños, para que formen parte de sí mismos. Entonces, aquí nos habla la palabra del Señor que tenemos que ejercer en esa responsabilidad, enseñarlos, disciplinarlos, amarlos, criarlos. Esa es una gran responsabilidad como padres. Otro punto que debemos de tomar en cuenta son las áreas en las cuales interviene esa enseñanza. El apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 23, nos habla del espíritu
alma y el cuerpo. Y aun cuando hay dos posturas pues muy importantes acerca de la dicotomía y la dicotomía del hombre, yo quiero considerar en esta mañana que debe de haber un equilibrio en estas tres áreas. Porque si nosotros como padres solamente enfatizamos la educación en el aspecto espiritual, estaríamos descuidando las otras áreas. O al contrario, probablemente como padres queremos pues un gran profesionista, un gran científico o alguien que nuestros hijos lleguen a tomar un lugar en la sociedad, que tengan algo muy especial, trascendente. Decía un jovencito el sábado pasado, yo quiero trascender. Y le decía, pues eso es algo muy bueno, pero ¿en qué quieres trascender? Entonces, si nosotros como padres solamente queremos que nuestros hijos alcancen a lo mejor un grado académico, político, no sé, hermanos, en cualquier otra área, solamente los estamos preparando para la vida terrenal. Y nuestro objetivo en el tema nos menciona que nos debemos de preparar tanto para la vida terrenal como para la vida espiritual. Dicen por ahí esa frase, educar para la vida. Pero la vida terrenal, hermanos, es muy corta. Quiere decir que no podemos solo preocuparnos más por el aspecto académico, pudiéramos llamarle así, sino también nos debe de preocupar y ocupar lo que es el aspecto espiritual para la vida eterna. Porque allá ni nos vamos a llevar nuestra tarjeta del banco, no nos vamos a llevar ningún documento, no nos vamos a llevar ningún bien, tampoco nos vamos a llevar ningún diploma. Eso solamente nos va a servir para aquí. Entonces, para mí es muy importante, hermanos, considerar que debe de existir un equilibrio en estas áreas. Y lo vamos a ver a través de la Sagrada Escritura. El primer aspecto es el aspecto espiritual. Hablábamos de Timoteo. Timoteo, pues era una persona preparada, hermanos, a tal grado que el apóstol Pablo lo deja encargado. Cuando empieza su ministerio, Timoteo empieza a hacer trabajo misionero y acompaña a Pablo y aprende de la palabra, y aún siendo muy joven lo dejan de encargado en la iglesia. Era una persona preparada tanto en lo secular como en el conocimiento de la palabra. Pero a veces, hermanos, si nosotros no contamos con valores morales y espirituales aprendidos desde la infancia, podemos llegar a ser unas personas adultas, pues preparadas, pero sin un valor moral. ¿Cree que esto sea posible? ¿Puede haber una persona muy preparada sin valor moral? Sí, hermano. Por eso, pues, nosotros debemos de considerar, y bueno, estoy recordando y doy gracias a Dios por todos los jóvenes que se preparan, que llegan a ocupar, y ojalá lleguen a tener el honoris causa y todas esas cosas, esos títulos que se logran académicamente. Pero algo muy importante, hermanos, la humildad. El apóstol San Pablo era una persona muy preparada, muy preparada. Sin embargo, nunca menospreció a los otros apóstoles, ¿verdad? El igual es que yo, pues aquí soy maestro de la ley, y pues tú que me vas a enseñar. Por eso hablo de equilibrar las áreas de educación de nuestros hijos. Siendo Jesucristo el Hijo de Dios, nos dio una gran lección a lavarle los pies a los discípulos. Era una actitud de un criado.
Sin embargo, Él lo hizo para darnos y dejarnos esa enseñanza. Y dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio en todas estas áreas. El aspecto espiritual del Salmo 34:11 nos dice: venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Venid, aprendamos. Mucho se habla de culto familiar. Y algunas familias lo practican y bueno, hasta hay quien dirige, quien predica y quien lleva los testimonios. A veces por la falta de tiempo, hermanos, a lo mejor no puede ser tan así, ¿verdad? Tan marcadito. Pero qué hermoso es cuando nosotros nos sentamos a la mesa con nuestros hijos y les empezamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezamos a dar testimonio del poder de Dios, de su provisión. Y eso es una forma de decirle a nuestros hijos: venid hijos, venid y escuchad, porque el temor de Jehová os enseña a Él. Venid y escuchad lo que Jehová ha hecho con nosotros. Cuando le decimos gracias a Dios que llegaste, hijo, con bien, gracias a Dios que te va bien en el trabajo, gloria a Dios porque te cuida en la escuela. Cuando nuestros hijos nos comparten de sus logros profesionales, académicos, ministeriales, nosotros podemos enseñarles que todo eso es porque Dios hace todas las cosas en nuestra vida. Y es una forma de enseñarles el temor de Jehová. Enseñarles a orar, a leer la palabra de Dios, a ayunar. Pero más que con palabras, ellos lo deben aprender como lo aprenden todos de nosotros, a través del ejemplo. Un aspecto, una disciplina cristiana es la oración. Y es una de las disciplinas tal vez más difíciles de llevar a cabo. Y compartiendo con unos hermanos en la semana, yo les decía que podemos empezar con un poquito de tiempo. Podemos empezar, hermanos, compartiendo lo que Dios es en nosotros, orando unos por otros. Y eso nos va a llevar a una experiencia en la oración, a experimentar la oración como una forma de vida, como una forma de expresar al Señor todo el amor que hay y la gratitud que hay en nuestro corazón. Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Y eso nos lleva a una relación íntima, a una comunión con nuestro Creador. Y llega el momento, hermanos, que si nuestros hijos nos ven orar, ellos lo van a aprender así de una forma natural. Y cuando nos acerquemos a ellos y los abracemos, les demos un beso antes de dormir. ¿Cuántos le dan el beso de las buenas noches a sus hijos? A ver, a usted grandes. Pero ya no sé. A veces nuestros hijos así como que se sienten ya muy grandes. Quiero decirles, jóvenes, que para nosotros como padres ustedes siempre seguirán siendo nuestros niños. Y en el sentido, en el buen sentido, hermano, en el sentido de amor, en el sentido de darles un lugar muy especial en nuestro corazón. No en el sentido de que son incapaces o que no van a madurar, no. En este sentido especial en nuestro corazón. Cuando nosotros nos acercamos a ellos y les hablamos, les podemos compartir. Y entonces eso forma parte de la enseñanza de Dios. Este aspecto en cuanto al alma, bueno, desde la postura de la psicología evolutiva tiene que ver con todas esas cuestiones emocionales, intelectuales, y también tenemos ahí esa responsabilidad de educar a nuestros hijos.
Porque pueden ser unos jóvenes o niños de mucha oración, pero mal educados. Porque no les enseñamos el respeto, por ejemplo, a los mayores. En mi época, hermanos, aún nos enseñaban a darle ese lugar especial a las personas ya de una edad avanzada. Aún les besábamos la mano. No sé de cuántos aquí nos tocó eso, hermanos. Pero a mí me enseñaron a hablarle de usted a las personas ya de edad. La palabra del Señor nos enseña y dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y ahora, hermanos, ya a veces no existe ese respeto. Pues nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a respetar, a poder aún tomar decisiones, hermanos, que tienen que ver con la voluntad, en ese libre albedrío, en esa capacidad maravillosa que Dios nos dio. Y digo, es una capacidad maravillosa porque usted se encuentra aquí, el día de hoy, el día del Señor, ejerciendo esa voluntad. Usted tomó la decisión de venir a la casa del Señor, a glorificar su nombre y escuchar su palabra. Es una hermosa capacidad, pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tomar, dentro de lo posible, unas decisiones adecuadas conforme a la voluntad de Dios. Miren, hermanos, como padres de familia, nosotros debemos de cumplir con esa responsabilidad. Nuestros hijos, al final, tomarán las decisiones que ellos determinen. Nosotros no nos vamos a obligar a tomar una decisión que esté de acuerdo a mi forma de pensar. Y nuestros hijos se enfrentarán la consecuencia buena o mala de sus decisiones. Pero al menos como padres, nosotros habremos cumplido con enseñarles acerca de esto. Y bueno, en Efesios 6, del 1 al 3, Efesios 4, del 25 al 29, nos habla acerca de todas estas cuestiones de respeto, de valores, de desechar la mentira, esas cualidades que deben de existir en nuestros hijos. Pero ¿cómo les vamos a enseñar a no mentir si en ocasiones nos ven a nosotros mentir, nos escuchan mentir? Tiene mucho que ver nuestro ejemplo. En alguna ocasión, cuando Dios me permite dar doctrina prematrimonial, menciono eso, hermanos, que es importante consolidar la relación de pareja, porque nuestros hijos van a todo lo relacionado a una vida en familia y de pareja. Entonces, es un área que debemos de trabajar. Enseñar otro aspecto, hermanos, que tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo, y es algo que a veces no consideramos como cristianos. Como cristianos la palabra del Señor nos habla ahí en el libro de Levítico, todas esas leyes higiénicas, las leyes alimenticias, y a veces creemos que todo lo que viene en la ley ya no nos corresponde manejarlo y vivirlo. Sin embargo, ¿cuántos cristianos espirituales de oración que conocen mucha Biblia estamos enfermos por la mala alimentación que tenemos? Quiere decir que ahí no hubo un equilibrio. A lo mejor yo oro mucho y estudio mucho la Biblia, pero descuido este templo que es mi cuerpo, porque así nos enseña la primera carta a los Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero decía un hermano, que ahora ya está con Cristo, que es nuestro hermano José Nicolás, decía: ya estoy viejito, ya no me digas, hermana, ya no voy a cambiar. Y creo que cuando ya
Y ahora que puedan dejar su coca, la grasa, el chicharrón y todas esas cuestiones, cuesta mucho trabajo. ¿Qué mejor educar a nuestros hijos desde pequeños a cuidar su alimentación, a no comer tanta chatarra, a comer a sus horas? Porque si nosotros descuidamos este cuerpo de una manera en que después vamos a estar enfermos, ¿no vamos a dar cuántas áreas de nuestro cuerpo también? Sí, hermanos. Porque es un descuido. Muchas enfermedades son producidas por un descuido nuestro. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos también a todo lo que conviene para un bienestar personal en cuanto a su cuerpo, su higiene, su alimentación, sus horarios, el ejercicio. Ustedes saben que ya en México, me parece que ya somos el primer lugar en obesidad, hermanos. Ya es alarmante. La obesidad infantil. Entonces, es necesario, hermanos, que como cristianos retomemos también estas cuestiones, que probablemente digamos que no tienen que ver con la palabra de Dios, sin embargo, sí tiene que ver, porque están ahí las leyes establecidas también para nosotros. Otro aspecto que quiero considerar, hermanos, en este tiempo tan difícil que les ha tocado vivir a nuestros hijos, ahí por el mes de noviembre, me parece, se va a dar el tema de lo que es la moda. Y tiene que ver con esto, hermanos. En Levítico 19:28, si alguien quiere leer, por favor, ese versículo. Y no haréis gratuitos en vuestro cuerpo por un muerto, ni diréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Fíjense, hermanos, ¿qué encuentra usted ahí? ¿Qué práctica encuentra que se lleva a cabo de una manera sorprendente en nuestros tiempos? Los tatuajes. Los tatuajes. La Biblia de Estudio MacArthur señala que toda esta era una práctica pagana, pero estaba vinculada con cuestiones idólatras, pero relacionados con la muerte. Y si se da cuenta, todo lo que es el ocultismo en los tiempos que nos está tocando vivir, tiene mucho que ver esto, hermanos. Los jóvenes, su forma de vestir, la forma en que actúan, la moda que está ahora, ¿no? de los tatuajes. Algunos dicen, no, pero yo no me quiero hacer un tatuaje feo. Me voy a hacer una florecita. Me voy a hacer una mariposa. Pues la palabra del Señor nos dice que no debemos causar esas heridas, porque era una práctica pagana. Y a veces los jóvenes creen que no tiene nada que ver, que no afecta. Y sí afecta espiritualmente hablando, amor. Se les hace fácil a la juventud, a los niños, hermanos, en las escuelas. Por eso está la educación en el hogar. Es una realidad que no podemos encerrar a nuestros hijos así como que en un cristal y que nada los toque. No. Tenemos que educar en la casa, prepararnos para que eviten caer en todos esos juegos, hermano, que ahora se manejan en las escuelas, que aparentemente es un juego de adivinación, es un juego que no pasa nada y se mueve solita la madera y atrapan a los niños, atrapan a los jóvenes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor de Jehová, lo que dice la palabra de Dios, para que cuando se enfrenten a estas cosas en sus trabajos, en las escuelas, ellos puedan decir, no, yo no puedo. Ahora se manejan de una manera vistosa los pactos de sangre. Ahora vemos a jóvenes que pasan por una etapa de depresión
empiezan a cortar, hermano. No falte a esos temas que se van a dar. No quiero profundizar porque es un tema que se considerará, pero nuestros hijos deben de estar preparados para enfrentar la vida. Decía que pues vamos a orar para que todo esto se acabe. Vamos a orar mejor para que el Señor nos dé sabiduría y poder educar a nuestros hijos, porque esta situación va a empeorar, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos. Por eso aquí la importancia de educarlos, de criarlos, de enseñarles el temor de Jehová. El último punto que consideraremos, hermanos, y creo que es muy importante, es formar una identidad de hijos de Dios para nuestros hijos. Formar una identidad. Y tiene que ver con la identidad tiene que ver con todas las características que vaya a identificar a alguien. Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, deben de existir características que denoten lo que somos. Y eso tenemos que formar en nuestros hijos. Precisamente cuando ellos entiendan que no son personas comunes y corrientes. Usted y yo, hermano, no somos personas solamente seres vivos. Somos hijos de Dios, formados con propósitos. Somos hijos de Dios con un ministerio. Somos hijos de Dios para ser luminares en el mundo, ser luz en medio de las tinieblas. Y debemos de contar con esas características que identifiquen lo que soy o quién soy, para que la gente, hermanos, en nuestros trabajos, allá afuera, pueda saber que yo soy una hija de Dios. Pero yo debo de entenderlo, porque cuando yo tenga claro quién soy, toda mi vida se va a regir en eso. ¿Qué pasa cuando si alguien en mi trabajo me propone participar de un fraude, me propone participar de algo incorrecto y me dice, ¿sabes qué? Mira, aquí está este sobrante, este material que sobró, un robo, no va a pasar nada, nos lo repartimos. Y probablemente yo diga, ay, no es un material que me hace casa, ahora está en mi casa. A lo mejor, bueno, lo puedo vender y tengo necesidad. Ay, Señor, me enviaste un apoyo. No, hermanos, no. Yo debo de saber que yo soy hija de Dios. Yo debo de saber que fui rescatada de mi mala manera de vivir y que ahora soy un pueblo santo, formo parte de un pueblo santo, soy linaje escogido. Y entonces yo puedo decir con toda seguridad, hermano, sin duda, sin querer pensarlo. No, yo inmediatamente voy a reaccionar y voy a decir, no, yo no puedo participar en esto. O hacer como que trabajo y no trabajo. Qué difícil ha de ser, hermanos, perdónenme, cuando a veces tenemos el tiempo y decimos, bueno, pues no tengo nada que hacer, voy a aprovechar para bordar, voy a aprovechar para hacer. ¿Eso sería correcto como hijos de Dios? A ver, hermanos. Hermanos. Ayer que fuimos al hospital era una pareja que estaba allí, el varón tenía su esposa enferma. Y entonces estuvimos predicando. Ahora en el hospital cambiaron ya las secciones y pasaron a todos los enfermos a unos lugares muy grandes. Entonces ya tienen bastantes camas en las salas donde están. Y fue imposible llevar el mensaje a todas las enfermas,
orar por nosotros. Entonces ya podemos ir hablar de la palabra de Dios y todo. Cuando terminamos, pues ahora saco el dinero, nos hablar. Y pues luego viene la palabra de Dios a recordarnos cuando aquel hechicero que cuánto vale la palabra de Dios para mí. O sea, si nosotros consideramos que estamos haciendo un mandamiento de Dios, estamos llevando a cabo y obedeciendo lo que es, no vamos por dinero, no vamos por recompensa, sino simplemente vamos a llevar lo que tenemos que hacer. Amén. Creo que esa debe de ser la ética de los ministros de Dios, trabajar para la obra, para la gloria de Dios, no para nosotros. Dios nos va a dar todo lo que nosotros nos va a dar. Amén. Para que nosotros tengamos de qué mantenernos y no vivir de lo que la iglesia, con su esfuerzo, con su trabajo, da, y que tenemos que ver con nuestro trabajo para la gloria de Dios que se da consigo a lo que sea necesario. Así es, No le hermano. aceptamos, bueno, nada, pero gracias a Dios, el Señor nos da esa bendición. Gracias, hermano Alfonso. ¿Cómo estos pequeños detallitos muestran quiénes somos? Porque se comparte la palabra y no tiene un precio eso. Le servimos a Dios con amor y con gratitud. Filipenses 2:15, si alguien quiere leer, por favor, es un versículo clave en este aspecto. ¿Qué nos dice? Está allá puesto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si estamos hablando de que la identidad son esas características que nos identifican, aquí encontramos tres importantes. Irreprensibles. Irreprensibles. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que dar ese ejemplo de rectitud. No estoy hablando de perfección, hermano. Hace 8 días nos hablaban de eso. No estamos exentos, hermanos, de que en algún momento cometamos una falta, pero no debemos de practicar el pecado. Debemos de ser irreprensibles, que nadie tenga que decirnos, hermano, ay, es que tú dices que eres cristiano y bueno, ¿y qué los cristianos toman? Tú dices que eres cristiano, pero participas en estas cosas. Y tú dices que eres cristiano y andas en el chiste de la murmuración o sea, no, hermanos. Tenemos que educar a nuestros hijos desde pequeños y enseñarles aún, hermanos, a reconocer su falta, aún a pedir perdón por las cosas que cometan, hermanos. Pedir una disculpa, pedir perdón, reconocer, enfrentar aún cuando las cosas son malas. No caer en ese error de ocultar si nuestro hijo fue el que rompió el plato, o fue el que rayó la banca, o fue el que pintó la pared. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentar las consecuencias de sus actos, hermanos. Porque eso los va a hacer hombres y mujeres responsables. Y que llegado el momento ellos puedan decir, sí, cometí esta falta, sí me equivoqué, sí, perdón, pero no va a volver a pasar. ¿Nos damos cuenta, hermano? Tenemos que educar, formar en ellos esa identidad. Deben de ser sencillos, ser ejemplo de sencillez, de humildad, de ser amables, amorosos, tolerantes, respetuosos, sencillos, porque de esta manera nuestros hijos van a ser luminares en el mundo. Es formar una identidad en nuestros hijos. Esto tiene que ver, hermanos, cuando
Amén. Y Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos dos versículos que nos hablan de quiénes somos. Dice que nuestra ciudadanía no está aquí. Solamente estamos de paso, hermanos, somos peregrinos. Dice este canto, soy peregrino aquí, mi hogar, y déjame estar. Solamente vamos de paso. Quiere decir que mi perspectiva de vida debe de ser siempre mi destino final. Entonces Colosenses nos habla de la otra parte. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Y si alguna situación me iba a poner en peligro que yo llegue a mi destino, yo voy a tener cuidado de no caer, hermanos, en esas situaciones, de no pecar. Cada uno de nosotros esperamos el arrebatamiento. Esperamos ir al encuentro con nuestro amado Salvador. Por lo tanto, debemos de estar preparados. Y para estar preparados debo de saber quién soy. Y yo soy hija de Dios. Y debo de saber que si hoy, mañana, en 5 minutos o en 10 años, yo debo de estar lista, ya sea que el Señor me llame a su presencia a través de la muerte o del arrebatamiento, yo debo de saber que mi lugar allá está, hermanos. Y que debo de preocuparme y ocuparme también por llegar a mi destino final. Nuestra visión cambia, hermano. ¿Qué pasaría si de pronto a usted le dicen, ¿sabes qué? Vas a heredar una casa en Cancún? ¿Qué harían, hermanos? ¿Comprarían terrenos aquí? No. Que le dijeran, ¿sabes qué? Se va a ver, bueno, se va, surge una nueva colonia, no hay ningún servicio, pero los terrenos están buenos, cómpralos. Ah, pero recuerda que tú tienes de herencia en Cancún así un terreno y una casa. ¿Usted compraría aquí? No, hermanos. A mí si me dijeran, ¿sabes qué? Vas a heredar una casa en Cancún y además ahí se va a abrir una misión. Yo le diría a mi esposa, venga, vámonos. Sobre todo porque abrir una misión es algo muy hermoso. Entonces, hermanos, cuando yo tengo claro que mi lugar final está en la eternidad con el Señor, ya no me preocupa tanto, hermanos, si tengo o no tengo bienes. Sí trabajamos, porque hay que comer, hay que educar, hay que criar, hay que apoyar, cuando todavía tenemos hijos que mantener. Pero también nos preparamos, hermano. Nos preparamos en el conocimiento de la palabra y también en lo secular nos preparamos. Pero no nos aferramos a esta vida, que esa es la diferencia. En todo caso, mejor me preparo para la vida eterna. Y es lo que debemos de formar en nuestros hijos. Esa identidad de hijos de Dios, de cristianos. Como conclusión, hermanos, quiero considerar un versículo de la palabra que se encuentra en el Salmo 127. Por favor, escuche lo que dice el versículo 3 y 4 del Salmo 127. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en el pueblo.
así son los hijos habidos en la juventud. Nuestros hijos tienen un gran valor para Dios, hermanos, más del que nosotros mismos les damos a ellos, porque sí los amamos y bueno, creo que somos capaces de dar la vida por ellos. Amamos mucho a nuestros hijos. Imagínense qué valor les da Dios, que fue quien nos formó, quien les dio vida, que les dio un propósito y que se los ha dado. Pero dice aquí que son como saetas en manos del valiente. Y el valiente, hermano, es aquel que está en plena lucha, es aquel que enfrenta situaciones difíciles, porque un valiente no es el valiente no es el que no tiene miedo o el que está plácidamente ahí descansando, ¿no? El valiente es el que está enfrentando una situación adversa, una guerra, una lucha, contiendas, presiones. Pero está el valiente, hermano, miren, así, con la saeta, con esa flecha, y entonces empieza a ver cuál es el punto correcto hacia donde va a dirigir esa flecha. Y no la van a lanzar a la deriva, no va a decir, la lanza al cielo y a ver a quién le cae. No, hermano. Va a buscar el lugar estratégico para lograr un objetivo de victoria. Yo no sé, hermano, usted como padre, ¿hacia dónde están dirigiendo esas saetas sus hijos? ¿Cuáles son realmente los objetivos trazados para ellos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Qué áreas estamos reforzando? ¿Qué áreas estamos olvidando? ¿Qué propósito de vida queremos enseñarle a nuestros hijos? ¿A solo preocuparse por las cosas del mundo y olvidarnos de lo espiritual, cuando lo espiritual es lo eterno? ¿Hacia dónde están dirigiendo esas flechas? Yo creo que en esta mañana Dios nos lleva a la reflexión a través de las Escrituras para reconsiderar qué estamos haciendo. Y que cuando lleguemos a la presencia del Señor, le digamos, Señor, los 3 hijos, los 5, el hijo que tú me diste, está aquí en tu presencia. Le enseñé a amarte, le enseñé a perseverar en ti, le enseñé a confiar en ti, le enseñé a ser un triunfador, pero también le enseñé a depender de ti. Le enseñé a que te reconozca en todos sus caminos. Le enseñé a ser agradecido. Y aquí estás. El día de hoy, hermano, lleves esta palabra en su corazón, porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Y son de gran valor para Dios. Pero ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tal vez ya son personas adultas, pero como padres sabemos, hermanos, si nuestros hijos están en lo correcto o en lo incorrecto. Y la palabra de Dios, hermanos, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Que no se pierdan porque no les llamamos la atención. Que no se pierdan porque no los amonestamos. Que no se pierdan, hermanos, porque no les dijimos, este es el camino correcto. Quiero, hermano, que en esta mañana pidamos a Dios sabiduría. Es una gran responsabilidad de ser padre. Pero no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros y nos ha dado su bendita palabra para guiarnos. Vamos a ponernos de pie, y vamos a hacer esta oración. Si les gusta pasar al altar, bien hacemos, hermano, bien hacemos. Hacemos muchas cosas por nuestros hijos, nos sacrificamos, les damos todo lo que les podemos dar. Pero lo mejor que podemos hacer es orar por ellos.
y pedir a Dios la sabiduría necesaria para guiarnos en su camino. Amantísimo Dios y Padre eterno, Dios de misericordia, tu gracia infinita, Señor, se manifiesta en cada uno de nosotros